Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes para ministrar la Santa Cena. Ya esta es la cuarta oportunidad que lo hago en este día domingo hermoso. Hermoso, todo es hermoso con el Señor, ¿verdad? He estado recibiendo algunas fotografías de hermanos que, pues al oír la invitación que les hice, adornaron su mesa, prepararon su mesa para que entre todos nosotros, cuando tomemos la Santa Cena, pues tengamos un lugar bien ornamentado, bien hermoso, ¿verdad? Y en un momentito lo vamos a hacer, vamos a ministrar la Cena del Señor. Sin embargo, en esta ministración, en esta ministración de la Santa Cena, el tema que yo he querido abordar es precisamente el mismo de eso que le estoy hablando, que es preparando la mesa. Claro, mis hermanos, gracias a Dios, la han preparado. Aquí me la prepararon también. Pusieron manzanas, como usted puede ver. Pusieron manzanas, pusieron pan, pusieron uvas. En el fondo, pues algo también alegórico, ese cuadro precioso en donde está lleno de frutas. Y lo prepararon, nos hemos preparado. Sin embargo, la preparación más valiosa es obvio, que es la preparación de lo espiritual. Usted se recuerda que cuando el apóstol Pablo empieza en 1 Corintios desde el 10 hasta el 11 a hablar un poco de la Santa Cena, les empieza a decir, bueno, les dice, les alabo porque ustedes guardan las tradiciones apostólicas como yo se las enseñé, y les empieza a decir un montón de cosas, pero de repente le dice, pero en esto no os puedo alabar, no os alabo en esto, dice. Cuando os acercáis a la mesa del Señor, eso no es la Santa Cena. Y les empieza a reconvenir muy fuertemente. Entonces, sin lugar a dudas, en algún momento creo que uno se puede descuidar en la preparación de la mesa, pero en este momento ya no estoy hablando de esta preparación tan linda de ornamentar y poner flores tan lindas y poner los frutos y lo simbólico de poner una copa de vino, sino que me estoy refiriendo a la situación de índole espiritual. El mismo apóstol Pablo dice, ustedes no pueden estar participando de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Imagínense ustedes, o sea, si van a preparar la mesa, primero tienen que limpiar un montón de cosas. Esa es la preparación de la mesa. Entonces ahora nosotros venimos y deberíamos de confrontarnos a nosotros mismos. Pablo también lo dice, el apóstol, perito, arquitecto de la iglesia, dice, probaos en esto. Y la Santa Cena es probarnos a nosotros mismos también. Probaos si estás en la fe, dice hermano, a menos que no paséis la prueba. Es bien contundente ese versículo. Entonces yo veo en el Antiguo Testamento sombras bien tremendas en donde el sacerdocio de aquel tiempo, prototipo de este, por cierto, parece que se les había olvidado algunas cosas, ¿no? Y entonces vamos a leer en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 12, vosotros lo profanáis, el nombre, está hablando del nombre, profanáis mi nombre cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, su fruto y su alimento es despreciable. Mire, estaban profanando el nombre. Déjeme explicarle brevemente antes de continuar acá. Aquí está hablando el Señor, en el verso anterior, dice, el nombre mío es engrandecido en todas las naciones, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Imagínense, le está diciendo eso a Israel. En otras palabras, está diciendo, miren, ustedes, aunque son mi pueblo que yo escogí,
en todos lados alaban mi nombre, desde donde nace, desde el oriente hasta el occidente. Mi nombre es alabado, aún por la creación, los pájaros, sí, las aves, todo, y los humanos. Sin embargo, ustedes sacerdotes lo están profanando. ¿Por qué lo están profanando? Porque ustedes dicen que mi mesa es inmunda. Eso lo vamos a platicar en un momentito. Y ustedes dicen que mi mesa es inmunda y que su fruto, entonces aquí hay tres cosas: la mesa, el fruto y el alimento, o sea, el pan y el vino, ¿verdad? La mesa, el fruto y el alimento. Dicen que es despreciable el alimento, que es inmunda la mesa y el fruto es despreciable. Esto quiere decir, fruto es algo que se da después de haber sembrado algo, ¿verdad? Entonces, la Santa Cena, cuando nosotros ya la vemos en el Nuevo Testamento, la Santa Cena tiene un fruto. ¿Cuál es el fruto de la Santa Cena? Puede ser que para algunos sea despreciable ese fruto. ¿Qué es lo que puede venir después de la Santa Cena? Eso sería la consecuencia, el fruto. Y ellos decían acá que era despreciable. El alimento también decían que era despreciable. Claro, alguien dirá, yo jamás diría eso. Espéreme un ratito, yo sé que usted nunca lo diría conscientemente, que usted ama al Señor y todo lo que usted quiere hacer es para agradar al Señor. Pero a veces, hermano, como aquí lo tenemos, todo lo que le sucedió a Israel, dice la Biblia, 1 Corintios 10, es figura para nosotros. Para que nosotros no tentemos a Dios, para que no forniquemos, para que no murmuremos. Lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Entonces, aquí es un llamado de atención. Vamos a participar de la Cena del Señor. Yo voy a participar de la Cena del Señor. Yo la voy a ministrar en un momento y yo quiero limpiar mi mesa. Quiero limpiar mi mesa. Y sea alguna de estas cosas que en algún momento hayamos hecho cada uno de nosotros, que se vaya, que se vaya. Queremos ordenar esa mesa. Entonces, miremos un versículo anterior para ir entrando en materia. En Malaquías capítulo 1, versículo 7, dice, porque desde el 7, desde antes les está hablando, ustedes están ofreciendo sobre mi altar un pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Y entonces él les contesta, en que decís que la mesa del Señor es despreciable. Se recuerda que en el verso 12, su alimento y su fruto decían que era despreciable. Y decían que la mesa era inmunda, pero no lo decían con sus labios, lo decían con sus hechos. Entonces ahora, acá decía, ofrecían sobre el altar un pan inmundo. Ok, entonces deberíamos de conversar cuál era ese pan inmundo. Entrémosle. ¿Qué es el pan inmundo? Porque ahora el prototipo, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de cuidarnos? Miren, leamos este versículo para así poder avanzar y llegar a lo que tenemos que llegar en este día precioso de Santa Cena. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura y panes de sinceridad y de verdad. Entonces, el pan inmundo acá en la mesa sería un pan leudado, un pan leudado. Pero a ver, déjeme que me explique. Yo voy a participar junto con usted con este pan y con esta copa. Es decir, esta es ornamento, ¿verdad? Pero con este pan y con esta copa, con eso voy a participar. Ahora, cuando platicamos de esto, este pan, le tengo que contar que en lo físico tiene levadura. Sí, sí. Esta copa, que es el fruto de la vid, el jugo de uva, seguramente tiene fermento. Entonces, no estamos hablando de lo literal, estamos hablando de lo espiritual. Que nos dice, ustedes tienen que celebrar esta cena, tienen que limpiar la mesa, y para limpiar la mesa lo primero que tienen que tener es un pan que no sea inmundo, tienen que quitar todo pan inmundo. ¿Cuál sería el pan inmundo? Un pan con levadura sería un pan inmundo. Déjenme ayudarme con esta pizarra
para poderme dar a entender. Como dice que es un pan sin levadura, 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, es un pan sin levadura, entonces podemos ver por lo menos 7 tipos de levaduras. No me voy a detener en este tema, el tema no son las levaduras, el tema aquí es preparando la mesa, así que voy a ir rápido, digamos en esto. El Señor en Mateo 16, 12 dice 2 cosas, pero yo me quiero concentrar solo en una porque en los demás versículos se van a mencionar las demás. Guardaos de la levadura de los fariseos. Número 1, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de la levadura de Herodes. Luego, vamos a ver, guárdense de la levadura de los saduceos. Y entonces quisiera empezar por aquí, de los fariseos, de Herodes y de los saduceos, y después vamos a entrar a las demás. Cuando el Señor está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos, de Herodes y de los saduceos, y vamos al contexto bíblico, dice, guárdense de la enseñanza de ellos. En otras palabras, guárdense de esa enseñanza. ¿Cuál sería entonces un pan inmundo? La enseñanza de los fariseos. Y más adelante el Señor dice, porque la enseñanza de los fariseos es múltiple y hay un montón de cosas en la enseñanza de los fariseos, pero el Señor, dentro de las cosas que dice que tenían los fariseos, era la hipocresía, porque en otro texto sí lo dice muy claramente. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero, ok, platiquemos brevemente. ¿Cuál era la enseñanza de los saduceos? La enseñanza de los saduceos era ni más ni menos que no habían ángeles, y que no había resurrección. Era una enseñanza religiosa que circunscribía todo al terreno natural, literal, material. Ellos no creían en nada sobrenatural, ellos no creían en ángeles, ellos no creían en la resurrección. Ellos fueron los que le pusieron aquella trampa al Señor. Había una mujer entre nosotros que se casó con un tipo, el tipo se murió y entonces vino el hermano, también se murió. Total que la señora se casó con 7 hermanos y entonces era una pregunta capciosa, pero también ridículo. Querían burlarse del Señor al hacerle la misma pregunta. Y entonces le dijeron, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces fue cuando el Señor les contestó, ustedes erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque los que son dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios. Y entonces los aplastó. Pero el punto es que su enseñanza era puramente terrenal. Ok, entonces vamos a limpiar la mesa de esa levadura de saduceos. ¿Cuál sería? Pues sería que esto es terrenal, que todo el evangelio es terrenal, que todo se circunscribe a lo terrenal, a lo práctico. En ese dicho coloquial que se ha filtrado, incluso pues ha permeado las paredes de la iglesia y la mentalidad de los que llegan a las iglesias. En vida, hermano, en vida, todo es en vida. No. La Biblia dice que va a llegar un día en que nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos en vida mientras estuvimos en el cuerpo. La Biblia dice que Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. Entonces hay un futuro después de esta vida. Entonces cuando uno no entiende eso, no tiene una mesa preparada, porque tiene un pan con levadura de saduceo, tiene un pan inmundo, en donde todo es terrenal, todo se circunscribe a lo material, todo es dinero, todo es salud física temporal. Todo es eso, todo es la alegría de acá. Pero hermano, definitivamente tenemos que volver al evangelio predicado por nuestros
ancestros que se esforzaron, aquellos hombres que llevaron el evangelio a lomo de bestia, a las montañas en lomo de bestia, que se esforzaron y que a veces hasta sus cánticos lo expresaban, ¿verdad? Ellos, aunque tal vez doctrinalmente no habían avanzado como el Señor nos ha permitido hacerlo a nosotros, pero cantaban: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Entonces, había una esperanza del futuro después de esta tierra, después de esta vida. Todos nosotros vamos a pasar. Dice, mire, aunque usted no lo crea, pero va a llegar el momento en el que tenemos que, todos. Sí, lo dijo el Señor. Lo dijo que el hombre iba a volver al polvo de donde había sido tomado. Claro, hay una excepción que ya le hemos explicado: el arrebatamiento, la renovación nuestra, el que pueda haber una transformación, exaltación, glorificación. Pero la regla, esa es la excepción. La regla es que pues todos tenemos que pasar por ahí. Eso se lo dijo también David, se lo dijo a Salomón cuando le dio las últimas recomendaciones. Lo mandó a llamar y le dijo: hijo mío, yo voy por el camino por el que tienen que pasar todos los mortales, ya me voy, pero tú quédate, sé hombre, le dijo, sé hombre, teme a Dios. Y le dio un montón de cosas, de explicaciones antes de irse. Entonces debemos de saber que el evangelio no se circunscribe únicamente a lo terrenal, aunque sí nos ayuda, es un efecto colateral, pero el Señor nos ha dado vida eterna. Si no, eso es un pan inmundo. Hay que limpiar ese pan inmundo de nuestra mesa, de la cual vamos a presentarle hoy al Señor y vamos a participar. Ahora, la otra era la levadura de los fariseos. Ellos decían que sí creían en la resurrección. Por eso es que Pablo, cuando lo querían juzgar y vio que habían saduceos y fariseos, dijo: aquí ya me los agarré. Entonces, hermanos míos, como él era fariseo de fariseos, eso de ser fariseo de fariseos quiere decir que era fariseo de cuarta generación. Hermanos míos, por la resurrección de los muertos estoy siendo juzgado. Se levantaron los fariseos. O sea, pues no hallamos nada malo en este hombre, que sabemos si un ángel le habló, porque los otros no creían en ángeles ni en resurrección, y dice que se volvió un conflicto en el Sanedrín y se empezaron a pelear a tal punto que el centurión, el encargado, tuvo temor de que le hicieran algo a Pablo y lo arrebató. Ahí se utiliza la palabra arpazo, que es la que aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, el arpazo de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entre paréntesis, una figura también tremenda, que mientras haya una discusión religiosa acá, aquellos a la manera de Pablo van a hacer arpazo, vamos a hacer arpazo. No, vamos. Pero aquí viene todavía una discusión religiosa bien tremenda en el mundo, aparte de todo lo que usted está viendo, de la pandemia, de los problemas esos que se están dando, los amotinamientos en todas las ciudades del mundo, todo eso que usted está viendo, y guerras y todo eso. Aparte de eso va a haber una confrontación religiosa. En ese momento. Pero entonces, ¿cuál era la levadura de los fariseos? Porque ya me emocioné con lo otro y Dios mío, viera que tengo que decirle un montón de cosas y va avanzando el tiempo, hombre. Pero la levadura de los fariseos era la hipocresía. Era su enseñanza. Eso lo dice la Biblia. Y dentro de la enseñanza, ellos hablaban cosas que decían y no cumplían. Por eso fue que el Señor dijo: todo lo que estos dicen, ustedes háganlo, pero no hagan lo que hacen. Porque su mensaje era incongruente. Entonces, eso quiere decir una especie de hipocresía, ¿verdad? Un legalismo, que le imponen cargas pesadas a los demás, que ellos mismos no se atreven a tocar con un dedo. Eso dijo el Señor, no lo digo yo. Él les dijo: ellos le imponen cargas pesadas al pueblo, pero ellos ni con un dedo la tocan. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé de algunas personas que predican acerca de sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina. Pero ellos dan un paso más y predican acerca de la salud divina. No es lo mismo sanidad divina que salud divina.
Porque sanidad divina quiere decir que alguien se enfermó y entonces los dones de sanidades que están en 1 Corintios capítulo 12, ahí están descritos, operan la sanidad divina en los que están enfermos. Pero esta gente predica la salud divina, es decir, que nunca se enferman. No es lo mismo salud divina que sanidad divina, ¿ok? Entonces, cuando esta gente se pone a predicar, yo sí creo que existe la salud divina. Jesús la tenía. Jesús nunca se enfermó. Yo no miro que le haya dado a él ninguna enfermedad. Nunca, 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 nunca. Él hubiera podido estar predicando acá y podía haber ido a meter a todos los hospitales donde hay gente con COVID, y me imagino yo que si lo hubieran puesto con un microscopio, hubieran visto cómo el virus se moría cuando tocaba su cuerpo. Sí, es salud divina. Pero para eso, pues, habría que tener la estatura que el Señor tenía. Para empezar, dice que Él era semejante a nosotros, pero sin pecado. Él fue concebido de esa manera, sin pecado. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros tuvimos que ser rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Así, en nosotros había pecado desde el principio y todavía lo hay. Por eso es que Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Pero Jesús no. Jesús no. Entonces, no es lo mismo sanidad divina que salud divina. Ok, entonces hay gente que predica la salud divina y se encuentra con un serio problema cuando se enferman. Porque caen en una hipocresía. Yo me recuerdo que mi pastor, que el Señor lo bendijo tanto con ser un hombre equilibrado en el Evangelio, creía en el poder de Dios y lo miraba, pero también tenía sentido común. A él le oí por primera vez decir la frase, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿ah? Porque entonces hay muchos cristianos evangélicos que todos los... No, aquí el Señor tiene que hacer la obra porque hay salud divina. Entonces, un día un hermano mire, me estoy tardando demasiado, pero ¿qué importa a usted? ¿Qué importa? Ya, me voy a quitar esa preocupación para poder compartir con usted, porque si no voy a estar presionado por el tiempo. Entonces, un hermano muy amado, muy respetado, le empezó a reconvenir a él de que no teníamos que usar medicina así como la que venden en las farmacias, que no había, porque para eso estaba la sanidad divina, pero ya llegando a la salud divina. Y lo empezó, y el hermano, no, bueno, esa es tu opinión, yo no lo creo, porque aquí en la Biblia dice que el profeta le profetizó a Ezequías que le iban a dar 15 años más de vida, pero de todo modo le mandó medicina. Cuando salió dijo, póngale un emplasto de higos. Entonces, si no hay medicina, y si era palabra de Dios, ¿para qué le pusieron medicina? Dios lo iba a sanar por medio de la medicina. No, pero que la medicina no, que no. Bueno, entonces cuando ya se puso un poco impertinente el hermano y le dijo 2 o 3 cosas que incluso eran ofensivas para mi apóstol, él le dijo, bueno, ok, está bien. Entonces, ¿por qué usas implantes dentales? Y no eran implantes dentales, eran placas las que utilizaba el hermanito. Entonces, si tú crees en la salud divina, entonces ¿por qué usas placas? Y no en el vehículo, sino que en la boca. ¿Por qué usas eso? Salud divina, entonces que te salgan los dientes otra vez. ¿Por qué usas lentes? No, pero que ahí ya no. Entonces, y yo conocí a otros que predicaban lo mismo, que ya cuando miraban que no se les iba el dolor de cabeza, mandaban a sus discípulos, a los que les habían enseñado no a la medicina, a comprar una aspirina a la farmacia. Entonces es una hipocresía de los fariseos que predicaban pero no hacían. Entonces el Señor dice, guárdense de eso. Tiene que ser congruente el mensaje. Tú dices esto, lo tienes que hacer. Si no, te conviertes en aquel que está regañado en Romanos, ¿verdad? Tú dices que eres guardador de la ley, pero no la cumples. Tú dices que no hay que robar, pero saqueas templos. Ay, ay, ay. Y le dice bien fuerte el Señor. Ahí está. Entonces, nosotros debemos de tener
un pan sin levadura de fariseos y sin levadura de saduceos. Ya me tardé demasiado en eso, pero como ya le dije que ya se me está quitando la pena de tardarme demasiado, entonces le vamos a seguir. Eso sería, ahí ya llevo 3, ¿verdad? Sería hipocresía, saduceos, fariseos. Herodes, los herodianos, los Herodes, habían varias levaduras, varias cosas que se manifiesta la levadura de Herodes. Uno es que le había quitado la mujer a su propio hermano. Sí, su hermano se llamaba Felipe y tenía una mujer que se llamaba Herodías y Herodes se la quitó. Esa sería una. La otra es que él se metía como político, se metía dentro de la iglesia en la religión de ellos, ¿verdad? En la religión de ellos se metía y jalaba las cosas hacia la política a tal punto que él ayudaba de parte del gobierno del recurso romano, ayudaba a los judíos y había logrado que su templo fuera restaurado y que le pusieran oro a tal punto que nosotros conocemos ese templo muchas veces como templo de Herodes y no como templo de Zorobabel, que usted sabe que fue el templo que fue restaurado después de la destrucción, ya cuando vino Esdras y Nehemías. Ellos recibieron la orden de parte de Ciro, Darío y Artajerjes para restaurar el templo. Pero nosotros lo conocemos como templo de Herodes porque se mezclaba lo político con lo espiritual. Guardémonos de esa levadura, hay que sacarla. Y también hay que ser equilibrado en eso, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que nosotros no mencionemos algunas cosas sin meternos en política, sin meternos en una política activista, ni utilizar la plataforma de la iglesia y de que alguien es conocido dentro de la iglesia para lanzarse a una posición de esa índole, ¿verdad? Eso sería terrible, ¿verdad? Sería como que, pues si a mí el Señor me ha permitido que algunas personas me conozcan por este medio, porque predicamos el Evangelio y todo, a un día yo salgo que quiero ser alcalde. No, hombre, no, los alcaldes tendrán que ser personas que Dios incluso cristianos, y que Dios les puso esa vocación de servicio para ir allá. No, a mí el Señor me va a predicar el Evangelio, yo no sé nada de eso. El primer día creo que quiebro el transurbano, ¿cómo se llama esa cosa? El metro que tenemos nosotros. Ni el nombre me lo sé. Sí, como me iba a lanzar alcalde, imagínense. No, yo, la iglesia, aleluya, gloria a Dios. No hay que mezclar el cebo con la manteca ni la gimnasia con la magnesia. Ok, sigamos acá. Entonces, la levadura vieja son cosas antiguas. Ya me detuve demasiado en esto, de malicia y maldad. Entonces, limpiemos. Hasta ahí lo dejo. Ya no explico más. Ese sería parte del pan inmundo. Pero quiero continuar. La Biblia textual, tercera edición, dice, y es bien interesante porque, como dice, este pan estaba caliente cuando lo tomamos de nuestras casas como provisión para el camino. Eso era mentira, ¿verdad? Esos eran los gabaonitas. Vamos a ver, lo voy a volver a leer. Este pan estaba caliente cuando lo tomamos de nuestras casas como provisión para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Pero aquí ahora está seco y mohoso. Entonces, aquí este sería el contexto, aunque no dice como levadura, pero aquí en la pizarra sería la levadura vieja, ¿eh? Porque ese pan estaba seco, estaba viejo, estaba mohoso porque estaba viejo. Es obvio, ¿eh? Estaba mohoso porque estaba viejo. Entonces, ese pan, francamente, mire hermano bendito, amado, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso dice Eclesiastés capítulo 1. Pero ahí deja un mensaje implícito. Y que tal vez hasta podría ser explícito, porque es debajo del sol. Pero si hay un lugar cubierto como el tabernáculo, como el templo o la casa del Señor, ahí está el candelero y ahí hay cosas nuevas. Ahí hay rema.
Ahí hay vida. Entonces hay mensajes que Dios dio, que eran unos mensajes que en su momento fueron nuevos y que pueden seguir siendo nuevos si el Espíritu los da. Pero ya cuando la gente se los aprende de memoria para irlos a repetir cada vez, le voy a poner un ejemplo con todo respeto, hermano, pero con toda verdad. Mire, hay algunas secciones del cuerpo de Cristo que tienen pan viejo. Se dice, yo no lo oí, pero se dice que Spurgeon predicó un mensaje que se llamaba las 7 palabras, que eran las 7 cosas, las 7 palabras que el Señor dijo estando en la cruz. Aquellas palabras tan famosas, tan extraordinarias que el Señor dijo, ¿verdad? Y si alguien, el Señor se lo dio, sin que fuera pan viejo, ni siquiera lo había oído, y se le hizo rema, o aún que lo hubiera leído de Spurgeon, pero el Señor se lo vivificó, es un pan nuevo. Pero ya agarrarlo, siempre la misma cosa, para cada Semana Santa, ese es un pan viejo mohoso. Pan viejo mohoso y seco. Entonces ya la gente ya se sabe cuál es el mensaje, ¿va? ¿Qué mensaje ha predicado? Sí, eso lo ha predicado por los últimos 20 años desde que ha sido pastor en esta iglesia cada vez que viene la Semana Santa. Sí, las palabras que el Señor dijo, ¿verdad? Que mujer, ahí a tu hijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Las 7 palabras, las 7 palabras. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7, porque fueron 7. Entonces se las aprendieron de memoria y aprenderse las cosas de memoria. Lo hemos estado platicando durante todos estos días, hermano. Incluso hicimos una revista que es electrónica y en este momento ya la debería de tener usted en su poder. No presencial, pues no palpable, sino que electrónica, virtual, porque no se puede por razones obvias. Y ahí hablamos de la oración del Padre Nuestro, que es una belleza, es una genética, ADN, pero ¿acaso no obligaron a que nos aprendiéramos eso de memoria? Pues se convirtió para muchos en un pan viejo, algo que tenía que ser un pan vivificante. A eso se refiere acá. Ese pan tiene que ser eliminado de nuestra mesa porque eso se convierte en un pan inmundo. Eso se convierte en un pan inmundo. Es lo mismo. Incluso hasta sacaron la anécdota para darme a entender de aquel borrachito que entró para Semana Santa a una iglesia, estaba predicando el pastor y el bolito dijo lo mismo el año pasado. Y entonces el predicador seguía predicando, pero ya un poco molesto. Es lo mismo el año pasado. Y seguía predicando y como ya lo había oído el bolito. Lo mismo el año pasado. Entonces le echaron a los diáconos y lo sacaron. Lo mismo el año pasado, dijo también, porque el año pasado también lo había sacado. El otro predicaba siempre lo mismo y el bolito seguía siempre molestando con lo mismo el año pasado. No se le hizo rema. Si lo lindo del Evangelio, la palabra de Dios es que se nos haga rema, que se nos haga vida. Es el verbo hecho carne. Es el traslado del logos al rema. Es la conversión del agua, que es un líquido que le llaman muerto, pero que da vida, entre paréntesis, da usted un líquido que se llama muerto a un líquido que se llama vivo, el del traslado del agua al vino. Es una transformación. El vino es el único líquido que nace, crece y muere. Y otras cosas más. Ese no es el punto ahorita. Entonces, limpiemos nuestra mesa de pan seco y mohoso. Ahí hay muchas más de la que cortar, pero el tiempo me avanza y yo necesito continuar. Lo que pasa que ahora, en este domingo, no le di un seguimiento. Le prediqué la Santa Cena, pero desde 4 cosas distintas, ¿verdad? Primero le hablé de cómo la Santa Cena nos prepara para la permanencia, y hay varias cosas de permanencia que nos preparan para el faneros, y el faneros nos prepara para la parucía.
Luego le hablé de regresar a la semejanza y cómo la Santa Cena nosotros nos convertimos en lo que comemos. Y entonces por eso debemos de regresar a la semejanza y a la imagen del Señor, ¿verdad? Así le fui platicando de cada uno de los temas y ahora me quedé en este. Entonces, y es muy largo, ¿eh? Entonces téngame paciencia. Espero no tardarme muchito. Pero de todos modos, si me tardo, sea indulgente con su servidor. Ok, le voy a leer otro versículo, pues. Proverbios capítulo 20, versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de engaño, pero después su boca será llena de cascajo. ¡Hola, qué barbaridad más bárbara! Entonces ahora tenemos un pan que es un pan viejo, mohoso, un pan con levadura de hipocresía, de Herodes, de religiosidad, de legalismo, de política, todo lo que ya vimos aquí en este pequeño cuadro que hicimos, en este esquema, que ahí tienen los versículos bíblicos por si usted los quiere copiar para ir a chequearlos después en su casa. Bueno, ahí sí ya está en su casa, cuando se termine esto. Ahora viene el pan de engaño. Pan de engaño. El pan de engaño es definitivamente cosas que no son realidad, que son una mentira y que son pan inmundo que se le da muchas veces a la gente, y eso debe de ser eliminado. Debe de ser eliminado. Nosotros no podemos, eso mire, incluso va más allá del pan de la hipocresía. Déjeme ponerle ejemplos, si me permite. Ahorita acabo de hablar de la transformación del agua en vino. Entonces, cierta oportunidad estaba viendo el reportaje de una periodista puertorriqueña, tiene su periódico ella, y entonces ella se dedica a investigar algunos casos que se vuelven famosos. Y entonces había una persona que decía que era profeta, que había convertido el agua en vino y se había hecho famoso. Entonces la periodista le causó un poco de inquietud, duda de esas dudas que tienen los periodistas para ir a investigar, ¿verdad usted? Cuando son periodistas de a de veras, ¿no? Que se ponen a investigar de a de veras, sin sacar conclusiones previas. Entonces ella empezó a investigar, le hizo el seguimiento y se llegó topado con una cosa bien impresionante, porque el tipo predicaba en diferentes iglesias y agarraba a veces la botella así con agua, supuestamente sellada, y le decía, vaya, le decía a la gente, sople, le decía a la gente. La gente le decía, hermano, va a soplar. Vaya. Y entonces le hacía así, y cuando lo destapaba, ya, lo había hecho así, ya se había convertido en un líquido rojizo. Le daba al pastor, el pastor tomaba, en una de esas iglesias, incluso el pastor dijo, cuando tomó Cabernet Sauvignon cosecha no sé qué. O sea que era bolo el cuate, ¿va? Porque sabía hasta distinguir, bueno, catador, no bolo, catador, ok, está bien. Entonces él hizo el seguimiento y para empezar se fue a Las Vegas y se encontró con que en Las Vegas habían los tipos que hacen magia y cómo convertían agua en vino con cuestiones químicas y después convertían el vino en agua otra vez, de ida y de regreso. Entonces ya se fue a investigar el bote que usaba el otro, ¿no? Y se dio cuenta que tenía una cuestión que cuando le hacía así y se abría, derramaba algo, un químico que convertía eso en algo rojizo. Y el pastor estaba de acuerdo y lo sabía. Ese es un engaño. Claro, es burdo, pero toda la gente cayó. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, en ningún momento, si estamos predicando, utilizar argucias ni cosas mentirosas.
Incluso yo le recomiendo a los pastores que el Señor me ha dado a ministrar, a cubrir, que incluso cuando uno va a enseñar una verdad que uno encontró en la Biblia, debemos ser cuidadosos de las noticias que encontramos en internet. Porque supónganse que vamos a enseñar de los Nefilim. Los Nefilim están descritos en el libro de Génesis capítulo 6, y no solo ahí. Hay 7 razas que la Biblia dice de gigantes. Están los anaseos, los refaitas, los samsoneos, los sunitas. Hay un montón ahí. Son 7 razas de gigantes. Entonces, para hablar eso, le vas a poner una foto en donde encontraron un cementerio de gigantes, y después se da cuenta uno que era fake, era falsa. Entonces no podemos, ese pan de engaño, no. Por eso la Biblia. Si queremos ilustrar algo, enhorabuena, se vale ilustrarlo. Pero hay que saber con qué lo vamos a ilustrar, porque podríamos estar poniendo imágenes que no son. Como algunas noticias que han pasado ahora, hermano, impresionante, ¿verdad? De las tumultuosas protestas que se han dado en todo el mundo porque murió este señor George Floyd, me parece, ¿verdad? Y entonces, y no le descubrieron a una de las compañías de televisión más respetadas del mundo que lo que estaban pasando era la imagen de una película que se llama La Guerra Z, Guerra Zombie, y de ahí la sacaron y la metieron. Sí, hermano. Y uno se va con la finta y después en un mensaje uno pone eso. Yo creo, pero eso sería un error, ¿verdad? Eso sería un lapsus. Eso no sería voluntario. Pero ya engañar. No, hombre, eso. Como mi pastor me contaba un caso en donde alguien que estaba contando un testimonio en la radio de que ha ido a predicar a no sé dónde, de aquí en Guatemala ha ido a predicar, y de repente dice que dio un paso y se me hundió mi pie y la nieve me llegó hasta la rodilla. Eso no iba a ser en Guatemala, le estaba leyendo un libro, hombre, y se estaba apropiando de aquello. Eso es un pan de engaño. Mejor ser claros y decir, no, yo no he tenido experiencia, no le he visto ni la punta del ala a un ángel, a inventarse o adjudicarse lo que otro vio. Ese es un pan de engaño. Dice la Biblia que hay profetas que se roban las palabras entre sí, se roban las profecías. Ese es un pan de engaño. Eso se tiene que eliminar. El engaño es una de las cosas más terribles que puede convertir a alguien en lo peor. ¿Sabe por qué digo? Porque la única vez que al enemigo se le dice padre, es padre de mentira. Y con eso es el esperma que él utiliza para reengendrar a alguien y convertirlo en hijo del diablo. Entonces el pan de engaño debe ser eliminado completamente de la mesa santa. Sí, hoy nos vamos a acercar nosotros. Entonces, dentro de las cosas que deberíamos de decir, Señor, ¿será que yo soy un mentiroso? ¿Será que yo he engañado? Señor, te ruego que me perdones. Padre, yo no quiero estar en esa cuestión. Yo, en el nombre de Jesús, te pido perdón por esa ofensa y yo la rechazo. Se fue el pan de engaño. Ya, en el nombre de Jesús. Sigamos. Hoy vamos a limpiar esta mesa. La mía y la suya. Por eso es que tenemos que explicar la palabra antes de ministrar la cena del Señor. Si solo le decimos, vamos a tomar la Santa Cena, entonces esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por muchos es derramado. Tomémosla pues y recuérdese cómo sufrió el Señor. Pam, 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 menos de un minuto y se va. No, Señor. Si esta es una de las únicas 2 ordenanzas que el Señor dejó, una de las 2, entonces merece que le pongamos el foco, merece que lo analicemos, merece que lo hagamos. Bueno, sigamos pues, sigamos. Ay. Mire, esta versión moderna Pratt, segunda edición. Proverbios 23:6. No comas el pan de aquel que tiene ojo maligno, ni anheles sus viandas delicadas. Ok. Entonces, déjenme ayudarme con la revista. La revista de esta
creo que es la 123, si mal no recuerdo, la número 123. Líbranos de lo malo, líbranos de lo maligno, líbranos de lo poneros. Y cuando hablamos de lo poneros y estuvimos explicando acerca de eso y también lo pusimos en la revista, dijimos que el ojo maligno era el oftalmus poneros. Y cuando lo empezamos a analizar y a explicar, hay un versículo en donde el señor de la casa, el que contrató a todos sus empleados, a sus jornaleros, les dice, ¿y a ti qué? Si ese es mi dinero. Yo a ti te estoy pagando lo que te dije. Te dije que te iba a pagar un denario. No te estoy haciendo ningún descuento, te estoy pagando tu denario. ¿Sí o no? Sí. O tu ojo es malo, tu ojo es maligno porque yo soy bueno. Entonces, cuando analizamos qué es lo que está diciendo en las diferentes versiones y cómo se traduce eso, le está diciendo, o tú eres envidioso. Entonces, ¿de qué tenemos que limpiar la mesa? De la envidia. Y hermano, esto sí ya no lo dice la Biblia, esto lo dice Primera de Sergio, ¿no? Si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos. Ay, ay, ay. A veces digo yo, Padre Santo, hay gente tan envidiosa, hermano. Mire, yo ministro en un templo de dimensiones, más o menos. Hacemos muchos cultos para poder atender a toda la gente que llega. No podemos decir que es un templo suntuoso, lo hemos tratado de poner nítido, limpio y toda la cosa, así que no estoy hablando porque me han lastimado, porque no me considero dentro de ellos. Pero ahora hay gente diciendo, esta pandemia va a hacer que se hundan los Titanic, aquellas grandes congregaciones que fueron construidas con suntuosidad y con lujo. Perdóneme, a mí me parece que el cuate es envidioso, que vio que uno hizo su templo grandote por allá por la carretera de Salvador y le está deseando mal. Vio que otro hizo su templo grandote por allá por la zona 10 y le tiene envidia y le está deseando lo peor. Él vio que otro hizo su templo grandotote por allá por Misco, también la envidia y que se hunda. Y otro que vio que había uno allá en Ciudad San Cristóbal. ¿Pero por qué? Si el Señor se los dio, ¿qué? No dice la Biblia, pues, ¿le será dado algo al hombre si no viniere de Dios? ¿O no será que tu ojo es maligno? Eso debe ser limpiado. Si vamos a tomar la Santa Cena, tiene que ser limpiado. Y lo que va a sobrevivir, y lo que no va a sobrevivir, pero no nos podemos poner a desearle el mal a otros hermanos, hombre. Eso no está bien. Eso no puede estar bien. Debemos de cuidar nuestras palabras cuando hablamos del cuerpo de Cristo y de sus ministros. Si aún en Mateo capítulo 13, cuando se sembró la cizaña y los siervos doulos le dijeron al dueño de la casa, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña? No, porque ustedes se pueden confundir. Dejen que los ángeles en el final del siglo aparten la cizaña del trigo, pero ustedes no, porque ustedes van a tener ojos bajo su propia percepción. Dejen los ángeles. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó aquí, cayó por allá, todo lo que dice la parábola preciosa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Vamos, trabajemos. Como dice el himno que cantaban hace miles de años, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Decía que solo se detiene para predicar, pero yo creo que ni para predicar se detiene. Mientras va caminando, va predicando. Por eso también dice el Salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría, trayendo llenas las gavillas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y le deseamos lo mejor a todos los pastores, a los que hicieron grandes y suntuosos templos, y tal vez si no fue por la voluntad del Señor, que el Señor los haga reflexionar y que los saque adelante. Y los que no lo logramos hacer, pues que Dios nos saque adelante. Y los que tienen templos pequeñitos, que Dios los saque adelante. Porque es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Cristo.
No queremos que ninguno en la iglesia de Cristo fracase. Y si fracasa, que podamos tener por lo menos la hidalguía de decirle, hermano, ¿te puedo ayudar en algo? Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Bueno, sigamos pues, en vez de estarnos peleando entre nosotros. Sigamos, porque el tiempo, me quedan solo 20 segundos y no hay modo que llegue a la palabra despreciable, porque recuerda que en Malaquías 1:7 que leímos, decía que la mesa, ellos decían que la mesa era despreciable y no he logrado explicar eso. Ahorita solo he estado explicando lo del pan inmundo. Sigamos. Proverbios capítulo 31, versículo 27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ese es otro pan inmundo. Ese es otro pan inmundo. Y ese pan inmundo de ociosidad, pues es obvio, es aquella persona que está calificada en la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios, como el pan del perezoso, ¿va? Hay un león en la calle, entonces no voy a salir, me puede morder. Bueno, ahora podría decir alguien, está el COVID-19 en la calle, no voy a ir a trabajar. ¿Cómo así? ¿Y cuándo se va a acabar esa cosa entonces, pues? No, pues es que no se puede. Bueno, puede ser que de veras tenga miedo y lo debamos de liberar. Puede ser que alguien solo esté utilizando esto como porque no le gusta chambear. Pero le quiero decir algo. Dios hizo el trabajo una gran bendición. Cuando dice la Biblia que no había llovido sobre la faz de la tierra porque no había hombre que sirviera, que trabajara. Nosotros fuimos puestos en la tierra para muchas razones, para la alabanza de la gloria del Señor, para amarle con todo nuestro corazón. Pero una de las cosas que Dios nos puso sobre la tierra fue para servir. Servir está íntimamente ligado con trabajar. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No es de comer el pan de la ociosidad. Y no solo estoy hablando de trabajar en la viña. Tienes que salir a ganarte los centavos, hombre. El que no quiere trabajar, que no coma. Es un grave problema que esperar que el Estado le dé de comer a 17 millones de personas. No, hombre, mejor que dé libertad para que todos salgamos a ver dónde conseguimos el panito y los frijoles. Porque todo lo vamos a ir a hacer trabajando. Bueno, habrán unos que robando, pero que el Señor los reprenda. Pero la gran mayoría de cristianos, bueno, los cristianos todos, pero la gran mayoría de guatemaltecos es gente trabajadora. Que no le gusta que le regalen las cosas, sino que le den chance. Y que le gusta, Vamos, entonces el pan de la ociosidad no debe ser comido. Si hay alguien que es un aprovechado, mezquino, incluso en esta situación, porque mire, le quiero decir algo en esto. Muchas empresas están quebrando por gente mezquina. Muchas empresas están quebrando por gente mezquina. Que teniendo cómo pagar lo que tienen que pagar, no lo pagan. Alquilan una casa. Ellos alquilan una casa y se valen ahora de que no hay trabajo para no pagarle al dueño de la casa lo que le deben. Esos son mezquinos. Le quiero dar, tal vez tienen su trabajo. Dicen, no, pues ahorita no pago. No pago el colegio, no pago el alquiler, no pago la luz. Usted sabe que se roba la luz. Mucha gente acá que son mezquinas. Le quiero decir que hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente. Se lo estoy diciendo en Santa Cena. Así que siempre que predico tengo que tener temor de Dios, pero sobre todo cuando está Santa Cena, Dios Padre Santo, ayúdame, porque este es un juicio que estoy haciendo de mí mismo y el Espíritu Santo me está chequeando y por eso me tengo que arrepentir yo, el predicador, y todos los oyentes. Pero mire pues, hay un versículo en la Biblia que dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo y le es quitado.
viene a menos. Sí, señor. Si eres un inquilino, tienes trabajo, ¿por qué no le vas a pagar y eres cristiano? ¿Por qué no le vas a pagar al tipo que te alquiló? No, hay que pagar la deuda, hay que pagarla. No, pero es que la situación está mal, pero tienes para pagarlo o no tienes para pagarlo. Si no tienes, eso es otra cosa. Si no tienes, es otra cosa. Pero teniendo tu trabajo, no pagar, eso es una barbaridad. Eso es un pan de ociosidad. Tienes que limpiar la mesa del Señor. No puedes venir a tomar la Santa Cena diciendo que la estás tomando dignamente si no estás pagando lo que tienes que pagar. Tienes cómo pagar el colegio y lo retienes. Le estás quitando el trabajo a los maestros. Porque la institución está ahí, pero el maestro va a ser el afectado. Eres un empresario y tienes cómo pagarle el bono 14 que ahora viene. Y no lo haces porque es que la situación, tienes pan, bueno, ahí sería otro tipo de pan, no de la ociosidad, pero no está bien, no está correcto también. Y eres cristiano. Entonces te das cuenta que sí deberíamos de limpiar nuestra mesa. Pan de la ociosidad. La antítesis es la diligencia. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que la mejor propiedad que puede tener el hombre se llama diligencia. Y dice la Biblia, ¿has visto la mano del diligente? Delante de reyes y de nobles estará, nunca estará delante de hombres que sean pequeños. Siempre van a estar delante de grandes personajes. ¿Por qué? Porque son diligentes, trabajan. Trabajemos con todo nuestro corazón. Que viene una crisis que no sé qué. Mire, si todos los guatemaltecos nos ponemos a chambear, olvídese. ¿Qué crisis ni qué 8 cuartos? Salimos adelante. ¿Por qué razón? Porque Ageo capítulo 1 dice: pueblo mío, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Sí, pero me quitaron el trabajo. Pues le doy un trabajo ahorita. Le doy trabajo de buscar trabajo. O le doy trabajo de pensar qué es lo que va a crear, a ingeniar para poder vender y salir adelante. Si es que me quitaron el trabajo, pero tal vez las manos de tu esposa son habilidosas para hacer, qué sé yo, macramé, qué cosas que le enseñaron, su abuelita se las enseñó y ahora le pueden servir, o es una cocinera que toda la familia la afama, pues ahora haga comida para vender, haga tol, y que tiene miedo que le digan vieja tolera. No, es el momento que todos debemos de trabajar, Pan de la sociedad, fuera. Es parte de la Santa Cena. No podemos venir a tomar la Santa Cena si no tenemos estos elementos. Ese es un pan inmundo, el pan de la sociedad. Yo tengo que dejar esto aquí porque el tiempo se me terminó, pero me hace falta conversar muchísimo más. Voy a ver cómo le hago para conversarlo después, porque tenemos que conversarlo a usted. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos agarre ministraditos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, limpiamos nuestra mesa de todas estas cosas antes de participar. Antes de participar en esta cena sagrada, en este banquete sagrado, te pedimos perdón por cualquier levadura de hipocresía, levadura, Señor, de mezcla, levadura de legalismo, levadura de pecado, levadura, Señor, de todas las que hemos explicado en el nombre de Jesús. Limpiamos nuestra mesa. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, eres bondadoso. Nos has esperado, tu paciencia ha sido grandiosa, por lo cual te lo agradecemos, que no nos hayas consumido, porque bien escrito está: si no fuera por tu bondad, por la bondad de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. Pero tu bondad
Tu bondad nos ha conducido al arrepentimiento, a un cambio de manera de pensar. Y tu longanimidad, tu paciencia ha detenido el juicio. Señor, gracias por ser tan bondadoso. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, iniquidades, faltas, transgresiones, pensamientos, cosas que no son agradables delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por amor a tu santo nombre. Tu palabra nos ha enseñado que el corazón contrito y humillado tú nunca vas a desechar. Y aquí estamos con ese corazón contrito y humillado. Perdónanos si hemos sido envidiosos. Perdónanos, Señor, si hemos sido criticones, condenadores. En el nombre de Jesús queremos estar en paz contigo para poder tener acceso a la mesa y al fruto bendito que viene de tomarla dignamente. En el nombre de Jesús, perdónanos a nosotros y Señor, ayúdanos a perdonar también a los que nos han ofendido. Santifica estos elementos, estos alimentos espirituales, Señor, el pan y el vino, en el nombre de Jesús. Señor, bendice este pan, que es tu cuerpo que diste por la vida del mundo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy. Gracias. Comamos todos en el nombre de Jesús. La copa del nuevo pacto, en su sangre bendita. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Bebamos todos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Dios lo bendiga, hermano amado. Y recuérdese que, pues, mañana tenemos que continuar la administración sobre la pareja, los matrimonios. Hemos traído una serie de la pandemia de la violencia. Vamos a ver si el Señor nos permite continuar en ella o nos va a cambiar la temática. Martes, aunque no predicaba yo dentro de la iglesia, pero sí iba a predicar a otras iglesias, estoy predicando también desde esta plataforma. Miércoles, jueves y viernes también el Señor me ha dado el privilegio de predicar, pero miércoles, jueves y viernes tenemos un retiro de invierno, que es la 5ª temporada. Llevamos en total 14 temporadas de retiro. 14 por 3 serían 4 por 3, 12 o una, serían 52 días de prédica, aparte de los foros, ¿verdad? Así que estamos predicando y estamos trabajando para el Señor. Nadie se puede quejar de que no le ha llegado el pan de la palabra. Así que lo esperamos. Como que tengo ganas de seguir hablando, como que tengo ganas de seguir predicando, pero lo voy a dejar hasta acá. Lo voy a dejar que usted sea llevado a su cama tranquilo y en paz duerma hoy. En el nombre de Jesús, nos vemos pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.